Buenas tardes, profesor Oscar. Mi nombre es Carlos Andrés Bustamante, estudiante de la Facultad de Ingeniería Informática de la asignatura Física de Campos. En este momento me dispongo a realizar la sustentación como tal del tema visto en las últimas semanas, donde para la sustentación o para el trabajo tuvimos la opción de escoger algunos temas. De parte mía escogí el efecto Doppler. Durante la presentación me voy a orientar en ejemplos de la vida cotidiana, donde voy a hacer como referencia a hacer la explicación del efecto Doppler en el día a día como tal. Y adicionalmente hacer explicación de la formulación matemática del efecto Doppler. Y finalmente se expondrá una problemática, un ejercicio donde vamos a aplicar como tal la formulación. El efecto Doppler, digamos que se puede manifestar en el día a día, donde lo podemos ver como tal en las sirenas de ambulancias, de policía, en las bocinas como tales de los vehículos. Cuando, digamos, se acercan o se alejan después de ser emitido el sonido por medio de ondas. La frecuencia, digamos que la frecuencia, para una explicación más detallada, la frecuencia es mayor a medida que el emisor como tal del sonido se va acercando. Luego cambia cuando la frecuencia va siendo menor a medida que ese emisor del sonido se va alejando de ese receptor como tal. El fenómeno como tal se conoce como efecto Doppler. La frecuencia, digamos, es el número de vibraciones completadas por segundo a medida que dependiendo o basado en una posición fija. Se llama efecto Doppler a la vibración o a la variación, aparente en la frecuencia de una onda cualquiera, ya bien sea una onda sonora, una onda luminosa, una onda generada en el agua, etcétera, causadas por el movimiento, ya bien sea un movimiento de la fuente emisora o ya sea del receptor de la onda o de ambos. En este gráfico quiero como dar un poco más de detalle en la ilustración de lo que es el efecto Doppler y cómo es aplicable. En este dibujo se puede ilustrar el efecto como tal. La fuente emisora que es la ambulancia o como tal la sirena de la ambulancia, se mueve hacia la derecha, tiene un movimiento uniforme de izquierda a derecha. Estoy mostrando dos receptores que son dos receptores digamos, con movimiento cero, receptor A y receptor B, donde digamos que las ondas son emitidas y se propagan en círculos y son emitidas basados en esos receptores. Digamos que esa emisión de ondas y esos receptores las van recibiendo de diferentes formas dependiendo de su posición. Digamos que los receptores o los observadores están ubicados uno delante del otro, y la frecuencia, digamos que hay que tener en cuenta que la frecuencia sonora como tal no cambia, es la misma. Pero cuando la fuente se acerca, o sea, cuando la sirena se acerca hacia el observador de adelante, o sea, el receptor B, las ondas se acumulan entre ellas. La longitud de onda se vuelve más corta, como podemos ver acá, como lo estoy señalando con el cursor. Aunque la velocidad del sonido no cambie, digamos que la frecuencia del sonido detectada aumenta. Digamos que como se está acercando de izquierda a derecha hacia el receptor B, esta emisión del sonido va siendo mucho más notable y mucho más fuerte para este emisor, para este receptor B. En cambio, cuando la fuente se aleja, es decir, la fuente emisora del sonido se está alejando del receptor A, la longitud de onda aumenta, como estoy mostrando acá con el cursor. Esta longitud de onda aumenta como tal.
y la frecuencia detectada por el receptor A es menor. El efecto Doppler también se presenta si la fuente se encuentra estacionaria, es decir, sin ninguno de estos, si el emisor y los receptores están quietos. Es decir, el emisor, es decir, un semáforo, por decir algo, la sirena está quieta, está con velocidad igual a 0, y los receptores igual tienen una velocidad 0. La emisión como tal de las ondas son constantes y son permanentes para el uno como para el otro. Cuando la velocidad empieza a incrementar, ya bien sea de izquierda a derecha, derecha a izquierda, en cualquiera de los sentidos, pues empieza a aumentar y se empieza a presentar el efecto, como lo vimos en la primera gráfica que estaba mostrando al principio. La formulación general para hallar la frecuencia que percibe el receptor o el observador tiene algunas variables donde vamos a repasar algunas de ellas. Vamos a repasar cada una de ellas, donde la frecuencia 0 es la frecuencia que percibe el observador, es la frecuencia como tal del observador. También es conocida o es usada como frecuencia como F sub R o frecuencia de la señal recibida. Tenemos F sub F, que es la frecuencia real que emite la fuente. También es usada como F sub E o frecuencia de señal emitida. V sub E sub S, la velocidad del sonido, que es una constante de 343 metros por segundo. Tenemos V sub 0, velocidad del observador. También se usa como VR o velocidad del receptor, y tenemos V sub F, que es velocidad de la fuente. También se usa como velocidad del emisor. Es importante, es importante en este momento fijar la atención en la formulación. Voy a explicar, una clave donde es importante tenerle en cuenta el manejo como tal de los signos en la formulación matemática. Para hacer el despeje como tal, debemos fijarla cuando tenemos en signo más o menos en la ecuación. Notemos que en el numerador aparece más y menos, y en el denominador igual también aparece más y menos, pero es invertido. En el numerador tenemos más y menos, y en el denominador tenemos menos y más. Esta ubicación de signo es muy importante, ya que usa una u otra dependiendo si el observador se acerca o se aleja de la fuente emisora del sonido. Es importante, si el observador se acerca a la fuente del emisor, el signo del numerador será siempre más, y simultáneamente el signo del denominador será menos. Ahora, si el observador se aleja de la fuente emisora, el signo del numerador será menos, y simultáneamente el signo del denominador será más. Algunos tips como para tener claro lo que se está explicando anteriormente. Cuando el observador se acerca, se utiliza siempre el signo más. Cuando el observador se aleja, se utiliza siempre el signo menos. Cuando la fuente se acerca, se utiliza el signo más. Cuando la fuente se aleja, se utiliza el signo menos. Es importante tener estos tips en el momento de aplicar la formulación como tal. A continuación, voy a plantear como tal la situación problemática o el problema para aplicar la formulación matemática. La bocina de un automóvil emite sonido de frecuencia de 400 Hz. El automóvil viaja a una velocidad de 80 km por hora. Un ciclista se mueve sobre el mismo plano, pero en sentido contrario, con una velocidad de 40 km por hora, acercándose al automóvil. ¿Cuál es la frecuencia del sonido escuchada por el ciclista? Entonces, a continuación, vamos a aplicar dicha formulación matemática en el modelamiento
vamos a hacer el modelamiento en Modelus, donde ponemos toda la descripción, ponemos la descripción como tal de la problemática. Vamos a hallar cuál es la frecuencia del sonido escuchado por el ciclista. En el modelo matemático, lo que se básicamente en la herramienta, lo que se hace es poner la fórmula general, ¿sí? Y vamos a empezar a darle valores a cada una de esas variables. Yo le adicioné como tal la onda, donde le coloqué una amplitud de 10, donde la vamos a ver graficada en este recuadro al lado derecho. Entonces, la frecuencia, le colocamos sub f, colocamos en 400, la velocidad del sonido, que es una constante que es de 340. Es importante tener en cuenta el manejo como tal de las unidades de medida, donde estamos evidenciando que las velocidades como tal del movimiento, tanto del automóvil como del ciclista, están en kilómetros por hora, ¿sí? Y la velocidad del sonido por estándar está en metros por segundo. Es importante hacer ese despeje previamente, anterior a la formulación, aplicar los datos en la formulación para que utilicemos las mismas unidades de medida y poder hacer las cancelaciones por unidades de medida. Entonces se pasó primero estas velocidades, digamos, todas las variables que tengan que ver con velocidad, se pasaron todas a metros por segundo, ¿sí? Es importante tener en cuenta acá en la tabla, voy a simplemente señalar qué es lo que quiero despejar, qué es lo que me están preguntando. Es la frecuencia como tal del observador, ¿sí? Entonces coloco acá la frecuencia del observador, y en esta tabla, cuando vamos a ejecutamos como tal la formulación. Después de, digamos, parametrizar todas las variables, él me va a dar cuál es la frecuencia del observador en esta tabla. Vamos a ejecutarlo. Y empezamos a ver como tal, la frecuencia del observador es constante de 440 ¿qué? Hertz, que es la frecuencia como tal, ¿sí? Y vimos la amplitud, que le colocamos una amplitud de 10 de esa frecuencia como tal, ¿ok? Vemos que aquí se observa como en un ejemplo el efecto Doppler aplicable a la formulación como tal del ejercicio, y nos da como tal la respuesta final de la frecuencia del observador. Como conclusión, el efecto Doppler ha permitido numerosos avances en diferentes ámbitos de la ciencia, y entre sus aplicaciones más conocidas podemos encontrar el radar, que permite medir la velocidad de los objetos, en las ecocardiografías, en el estudio morfológico y funcional cardíaco, mecanismos para abrir puertas de forma automática, etcétera. Como podemos ver, el efecto Doppler es aplicable desde los casos más cotidianos de nuestra vida hasta aplicaciones de tipo científico. Con esto, profesor Oscar, finalizo como tal la sustentación del tema propuesto. Espero haber cumplido con las expectativas. Lo importante es, me quedó claro como tal el tema. Tengo claridad completamente del concepto. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad.